Bueno, buenas tardes a todos, mucho gusto de saludarlos. Mi nombre es Herminia Reyes de Muralles, soy directora del proyecto de políticas en salud y educación, uno de los proyectos de la USAID. Y el día de hoy están facilitando conmigo esta actividad mi compañera, nuestra querida Sara Cibulska, que ustedes saben es cofacilitadora del grupo de directores del CROSCO. Y yo quiero en este momento cederle la palabra a Sara, quien nos apoya en esta actividad. Adelante, Sara. Gracias, Herminia, y bienvenidos a todos. Es un gran gusto para el CROSCO, que es el grupo de coordinación de directores de proyectos de USAID, poder apoyar con esta actividad tan importante que nos está ofreciendo el proyecto GEP-Plus de políticas en salud y educación. Ellos muy amablemente han puesto a nuestra disposición esta plática del doctor Estuardo Tercero. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por compartir con nosotros el expertise que ha desarrollado en este tema, que creo que muchos pensábamos que tal vez ya había pasado, que ya nos teníamos que preocupar por esto, pero como muchos hemos experimentado recientemente, estamos en medio de otra ola y es un buen recordatorio, un buen momento para parar, recordar cosas que tal vez aprendimos hace meses que se nos han ido olvidando, y también información nueva relacionada a estas diferentes variantes a las que estamos haciendo frente ahora. Entonces, de nuevo, agradecimiento al proyecto GEP-Plus, a Herminia como directora y al doctor Tercero por compartir con nosotros. Con eso le paso la palabra porque vienen a escucharlo a usted y no a mí. Gracias, Sara, por tus palabras. Previo a que el doctor inicie esta actividad, yo quiero contarles un poquitito quién es Estuardo Tercero. Estuardo Tercero para mí es una gran persona y un excelente profesional. Profesionalmente hablando del doctor Estuardo Tercero, él es médico internista egresado de la Universidad de San Carlos, especialista en enfermedades infecciosas, miembro de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y de la Asociación de Medicina Interna de Guatemala. Actualmente es el asesor principal en salud y enfermedades transmisibles en el proyecto HP+. Quiero comentarles que siendo nosotros un proyecto el proyecto de políticas en salud y educación, voy a decir, hemos tenido la valiosa oportunidad de dar asistencia técnica al Ministerio de Salud en diversos temas relacionados con el COVID, empezando con terapias respiratorias, capacitación a personal médico y de enfermería. Y en estas actividades, pues el liderazgo profesional como experto lo ha tenido el doctor Tercero, quien además tiene una enorme voluntad para apoyar en otras acciones de compartimiento con las personas que así se lo solicitan. Hemos tenido oportunidad de colaborar con varios grupos y la actividad del día de hoy no es una guía, no es una orientación profesional, sino es una orientación personal, sí, pero no se constituye en una orientación como la que su médico de cabecera les pudiera dar. Lo que estamos haciendo es aprovechando esa gama de conocimientos, el expertise, la facilidad, la enorme capacidad en la docencia que el doctor tiene además para compartir con nosotros. Inicia él la conversación para activarla y luego va a ir dándoles la palabra a cada uno de ustedes conforme vayan surgiendo sus dudas. Él hace una breve introducción, pero lo único que buscamos es estimular la participación de ustedes para buscar que como miembros de la gran familia de proyectos de USAID tengan información que es dada por una persona que tiene una experiencia
amplísima en el tema de infectología y yo digo de los médicos más involucrados en el tema de orientación sobre COVID en Guatemala. Así que, doctor, al igual que la licenciada Cibulska, yo te doy las gracias, la bienvenida y te dejo a cargo de la actividad. En este momento ya somos más de 100 los participantes y así que aprovechemos esta oportunidad. Bienvenido, doctor Tercero. Gracias, Herminia. Quiero agradecer a la Agencia Internacional para el Desarrollo, al proyecto GEP+, a Herminia, Ima y Sara, pues, por su gestión en hacer esta actividad posible y pues conversar acá un poco sobre algunos aspectos de COVID que pues nos sigue poniendo en jaque cada vez. Vamos a hablar un poco sobre algunas experiencias personales en el tratamiento, en el manejo de COVID. Y estos son los puntos que voy a abordar así brevemente. Pues no intento que esto sea una plática científica, sino más una conversación. Entonces voy a hacer una introducción breve y para que luego pues oír los comentarios y las preguntas. Simplemente vamos a ver comportamiento de la pandemia, por qué hay más casos ahora, que es algo que a veces se escapa de toda lógica, por qué vacunarnos y nos infectamos, personas infectadas en el trabajo, en el hogar, que es tal vez lo principal que quiero tocar, y tendencias futuras, o sea, hacia dónde vamos con el manejo de este virus posterior. Las ondas, o sea, lo que se llama olas, pues no son extrañas. Esto es el historial de un reporte, pues, de la pandemia de 1918. Y como pueden ver acá, pues hay distintas ondas que ocurren. Y esto es característico de las pandemias, pues no es solo una vez y se acabó, sino que suelen producir diferentes ondas o olas, como se les suele llamar, y esto se debe pues a que siempre hay gente susceptible. Entonces, estas olas dependen de la cantidad de gente susceptible que haya para en cada una de las réplicas, ¿verdad? Pero además es que también se producen nuevas variantes, como sabemos hoy es famoso pues que ya tienen sus nombres y oímos la alfa, la beta, la delta, la epsilon y todo esto, ¿verdad? Estos dos mapas se los traje acá por dos cosas. ¿Cuáles son los puntos de calor ahora? ¿Cuáles son los lugares donde hay más casos ahora? Y si ustedes ven el mapa, pues es interesante cómo está Europa, Australia, algunas partes de Sudamérica, América del Norte. Pero quiero llamar la atención en África, ¿verdad? Que básicamente hay muy pocos casos reportados acá. Y también en India, que sabemos que India es una de las áreas más pobladas del mundo. Y acá está, por el otro lado, el alcance de la vacunación. Y que hay cuestiones interesantes, pues, porque muchos de estos lugares que ahora están en puntos rojos, pues tienen una alta capacidad un alcance en la vacunación, pues. Australia, por ejemplo, Europa, por ejemplo, América del Sur, y sin embargo, obviamente siguen con el montón de casos, mientras que África, que no se ha vacunado, pues la vemos pues con pocos casos. Y bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y esto por qué es? Pues, y parte de la explicación está acá en este otro mapa. Aquí nuevamente tenemos los puntos como más resaltado en color más fuerte, las áreas donde más se está pegando COVID ahorita. Y acá vemos una cuestión interesante, pues la expectativa de vida en estos países. Y cuando vemos África, y es uno de tantos factores por los cuales África tiene pocos casos, es que la expectativa de vida no llega a los 60 años en la mayor parte de países africanos. En cambio, vemos que los países que están más afectados por esto son países, digamos, los países más longevos. Entonces, este es uno de los factores que impacta en COVID, que es la edad. Pues Guatemala
Sabemos que es un país joven, ya más o menos el 70% de la población tiene menos de 30 años, según los datos del INE, por ahí anda la estadística, y no tenemos una gran población arriba de 75 años, pues en comparación con otros países, por ejemplo Europa y Estados Unidos, no digamos Israel. Entonces, esta es una de las razones pues, por la que esta enfermedad se comporta diferente en muchos países y en lo que yo creo es, pues obviamente el factor edad tiene muchísimo que ver. Este es como se ha comportado en Guatemala con sus ondas típicas, ¿verdad? Y estos son los casos. Y algo interesante, en casos reportados, aquí vemos la onda Delta, la primera Omicron y la actual, ¿verdad? Que es, pues, obviamente, tres picos importantes. Pero cuando vemos la mortalidad, en el primer pico del alfa, todos se recordarán acá las grandes angustias que pasamos en esto. Era un tipo de pacientes muy particular, con una sintomatología muy distinta a cuando se presentó la onda delta. Estos son muertos, ¿no? Y ahorita en la fase Omicron, la verdad, hay muy pocos fallecidos. Y esto se debe a dos razones importantes. Uno es que el virus Delta pues, era un virus realmente maléfico. Fue la mutación de este alfa y beta y que fue mucho más contagioso. Si vemos el número de casos fue mayor acá, o fue casi igual que este, pero con una letalidad mayor, o sea, era más agresivo. Yo recuerdo los casos de Delta, pues como realmente, literalmente como una pesadilla, me acuerdo, porque habían muchos pacientes y casi todos necesitaban oxígeno. Ahora con Omicron, pues hay otra cuestión que impacta aquí. Uno es que ya la población ha sido vacunada en gran parte, por lo menos los más susceptibles. Sabemos que en Guatemala la vacunación realmente está baja, pero la población arriba de 60 años sí logra alcanzar un buen porcentaje de vacunación con 2 dosis. Y la otra es porque el Omicron tiene una alta transmisibilidad, pero es un patógeno muy suave, afortunadamente. Entonces estos dos factores hacen que aquí la mortalidad haya caído enormemente. Esto es como está evolucionando el Omicron. Esto es solo Omicron, de enero al 4 de julio. Y también esta tiene subvariantes, ¿ya? Entonces, empezó con el 1, el 2 y ahora vamos por el 5. Y si ustedes ven ya casi en todas partes del mundo, esta variante, que es todavía más fácil de pegarse que las anteriores, está avanzando muy rápido en todos los países de Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos ya casi la mitad de los casos son la variante BA5. Entonces, ¿cuándo va a terminar esto? Pues esto no va a terminar. Los virus usualmente mutan. Esto lo sabemos desde hace muchos años con influenza, que cada año había que ponerse las cepas de la estación, de la temporada. Y entonces el panorama con los coronavirus, pues también los conocemos desde 1958, cuando se identificaron los primeros. Y va a ser lo mismo, pues este es un coronavirus más y que está mutando y a ser una variable muy transmisible y que va a seguir mutando probablemente, ¿verdad? El tema aquí es, o la preocupación, porque siempre existe, es que alguna de estas variantes se combine con los factores de letalidad de la delta. Entonces lo que le llaman formar un híbrido que se llama un deltacron, porque son mutaciones en distintos lugares del gen del COVID. Entonces, esto sería de alta transmisión y alta de letalidad. Pues nadie sabe si esto va a ocurrir, hasta el momento no se ha demostrado, pero es una preocupación. Este es el cuadro de la historia natural de la enfermedad y lo voy a resumir brevemente en lo siguiente, y es importante tocarlo, considerar eso, porque esto nos ha pasado en casa a todos, cuando hemos tenido un evento de coronavirus en casa. Todo empieza porque nos ponemos en contacto con alguien y esto desencadena pues un periodo de incubación en el cual no hay síntomas, sino que la enfermedad, pues obviamente el virus ya entró al cuerpo y se está reproduciendo.
hasta que llega el punto donde arrancamos con síntomas. Y comenzamos a tener, pues, moquera, tos, fiebre, etcétera, todos los síntomas que ya muy bien conocemos. Pero hay un periodo acá que le llamo yo de la penumbra, que solo ocurre en este virus respiratorio de forma interesante. Que en los demás virus respiratorios nosotros comenzamos a contagiar cuando comienzan los síntomas, por ejemplo, con influenza. Entonces, por eso es muy fácil tratar anticipadamente a los contactos con influenza. En cambio, con Omicron, este periodo son 72 horas antes del primer síntoma. O sea que cuando alguien está en nuestra casa y le detectamos síntomas, ya tiene 3 días de estar contagiando a todos en el trabajo o en el domicilio. Siempre se nos ocurre hacer la prueba, pues se hace un antígeno o PCR. Y bueno, sabemos que la PCR es más específica que el antígeno, pero la PCR también no nos sirve después del día de síntomas, porque va a seguir positiva por mucho tiempo. Alguien que ya pasó el periodo sintomático puede seguir teniendo la PCR positiva, o sea, ya solo tiene vestigios de genes del virus por largo tiempo y obviamente no contagia en este periodo. Entonces, por eso muchos pacientes me dicen, bueno, para control me hago una PCR, pues primero le va a salir más caro, segundo no sirve, porque lo que nos va a servir, lo que quiero yo detectar es si hay antígeno, que este es el propio virus, no detectar si hay genes. Y luego viene el periodo de curación, pues que usualmente los síntomas van entre 7 y 14 días. Depende de cada persona, esto tampoco es fijo. En niños a veces son 24 o 72 horas, pero puede perdurar más. Entonces tenemos un largo periodo de contagiosidad que esto cambia también si la persona está vacunada o no está vacunada, y cambia también dependiendo de la cepa que tenga de la variante, digamos, y cambia también si está inmunocomprometido o si estuvo en intensivo, donde el periodo de contagiosidad se puede prolongar más. Y por último tenemos las complicaciones agudas, que es el fallo respiratorio, que es el que más nos preocupa, y las complicaciones tardías, como lo que se llama el COVID de larga duración. Y este es el panorama. Acá está, entonces, si lo ven hasta abajo, están los días. El día 0, por lo regular, se considera el día donde empiezan el primer síntoma. Y si no hay síntomas, el día 0 es el día en que se hizo la primera prueba positiva, ¿verdad? Entonces, este es el día 0 y de ahí empezaríamos a contar. Esto también es importante para tenerlo en mente en casa, porque mucha gente no sabe cuándo empezar a contar. Empezaron, por ejemplo, lunes con síntomas y se hicieron la PCR o se hicieron el antígeno el jueves. Y entonces empiezan a contar su día 0 como el jueves. No, el día 0 es el primer síntoma, o si no hay síntomas, el día que se hizo la PCR, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien en un núcleo familiar empezó, pues, el hermano, y va el otro hermano a hacerse la prueba y los dos salen positivos, pero uno tiene síntomas y el otro no. Entonces el día 0 para el que no tiene síntomas es el día que se hizo la primera prueba. Y este, pues, es el panorama con el que tenemos que jugar cuando estamos en casa o estamos en el trabajo. Y bueno, la noticia muchas veces viene: mi compañero de trabajo me llamó que está positivo. Y entonces, acá lo interesante es ver qué tanto riesgo tengo. Y hay algunos tips acá. Pues estuve a menos de 1.5 metros con él. Eso no importa con o sin mascarilla, ¿verdad? Se ha demostrado que el Omicron está, la efectividad de mascarillas baja. Y mascarillas hay de todo tipo, unas bastante eficientes y otras nada eficientes, ¿no? Estuve más de 15 minutos con esta persona. O sea, el haber estado a menos de 1.5 metros por más de 15 minutos, seguro con Omicron ya se contagió. Tenga o no tenga mascarilla. Salvo que los dos tengan N95, pues podría esto reducir. Obviamente, si estuvo sin mascarilla, el inóculo va a ser mayor. Compartir habitáculos, o sea, estar en la misma oficina con la otra persona. Aquí no importa la distancia, pues, pero si están en una misma oficina, 2 personas, y por todo el día, obviamente la probabilidad que se contaminen va a ser mayor.
compartiendo comida, que es otro de los grandes riesgos cuando las dos personas han estado comiendo juntos, porque obviamente se come sin mascarillas y ahí se está usualmente compartiendo y platicando. Viajando juntos, pues porque he tenido casos de algunos pacientes que recuerdo un par de asistentes que trabajaban en el ministerio y las dos iban a su casa todos los días, ida y vuelta, pues entonces, porque una de ellas se le daba jalón a la otra, y obviamente uno resultó positivo un fin de semana y el lunes viajaron juntos y obviamente los dos contagiados. Entonces, todos estos son factores que aumentan el riesgo. Entonces, cuando alguien en el trabajo resulta positivo, pues analizar de esto con nuestro riesgo y vamos a ver qué tanta posibilidad hay. Obviamente hay una cosa aquí con Omicron, la B5, perdón, y se recordarán que con la alfa y beta, el Rho, que es la medida de transmisión, estaba en 2. ¿Ya? Esto quiere decir, si lo traducimos así simplemente, que más o menos de 10 personas, 2 resultaron en una misma, contagiados. Había estado con 10 personas y había uno infectado, contagiaba a 2. Esto quiere decir el RO de 2. Luego subió a 4 con la Delta y ahorita está en 10, o sea, en el 100%, o sea, que casi igual que el sarampión, que es una de las enfermedades más transmisibles. Entonces, Omicron, pues obviamente es muchísimo más transmisible que otros virus anteriores del mismo COVID. Y esto lo estamos viendo con las familias que yo he tratado, pues que con los primeros alfa y delta, uno miraba familias y, por ejemplo, familias donde habían 8 miembros y solo 2 estaban contagiados. Muy malos, pero eran 2 y el resto casi que no se contagiaba. Ahora, con Omicron lo que estoy viendo es que cuando entra en una familia, todos se contagian, no se salva ninguno. Y solo hay que dividirlos entre los asintomáticos y los sintomáticos, que es el factor, pero todos literalmente se contagian. Y ahora el otro punto, tengo en mi hogar a alguien positivo, que es otra de las noticias que nos llegan hoy con bastante frecuencia. Y la historia suele ser así, tenía mocos y dije, por si las moscas me voy a ir a hacer una prueba y resulta positivo, pero solo tenía mocos. Claro, los síntomas son muy suaves muchas veces y un mínimo síntomas puede dar la luz de que está contagiado. A veces solo tengo dolor de cabeza, a veces solo me duele el cuerpo, a veces solo me duele un poco la garganta, pero no me siento mal, no tengo tos, no se me fue el olfato y pum, positivo. Y entonces esto es un escenario que sorpresa, alguien en mi caso salió positivo. Y bueno, lo primero que tenemos que evaluar en el hogar es esto y anticiparlo. Pues viven personas mayores de 70 años porque son los que más riesgo tienen de complicarse. Viven personas con enfermedades crónicas no controladas, pues diabetes descompensadas, hipertensiones no compensadas, problemas renales no controlados, los que están en diálisis, por ejemplo. Viven personas inmunocomprometidas que están recibiendo algún tratamiento o tienen una enfermedad de inmunocompromiso. Hay mujeres embarazadas, hay personas no vacunadas con factores de riesgo. Entonces, esto es un inventario que deberíamos de tenerlo de nuestras casas anticipadamente para ver nuestro grado de riesgo. Por ejemplo, una casa donde viven 4 personas, pero hay una persona de 70 años y que está en el ICS con tratamiento de diálisis renal, pues es una casa que tiene una persona de alto riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues anticipadamente a esta persona tenemos que cuidarla mucho, pues obviamente de que prevenir los contagios, de que la visiten lo menos posible, sacarla lo menos posible y si sale, pues bien protegida, ¿verdad? Cosa que a veces es difícil. Y en el escenario de casos de la casa, pues me he permitido compartir esto, pues cuáles son los escenarios posibles.
Y uno, cuando tenemos a una persona con infectada, pues ¿cuáles van a ser las medidas de contingencia que tenemos que tomar? Aislamiento, cuarentena, porque una vez entra un caso, todos están o aislados o en cuarentena. Los que ya están positivos, aislados, y los que no sabemos si la van a cerrar, se van a cuarentena. Entonces todo el hogar obviamente queda automáticamente cerrado. Esto muchas veces no se cumple porque los que no tienen síntomas, más si son jóvenes, siguen saliendo a la calle, pues, y entonces y probablemente en cualquier momento van a estar positivos y a seguir contaminando gente. La otra es, el otro escenario es proteger a los más vulnerables, ¿no? Si hay alguien de los grupos que mencioné anteriormente, por ejemplo, los inmunocomprometidos, pues ¿cómo lo vamos a proteger? Y el otro escenario que tenemos que hacer cuando entra el virus es, bueno, ¿cómo vamos a atender a los enfermos? Y en especial si esos enfermos son niños o ancianos, entonces ahí ya tenemos un grado de complejidad, ¿verdad? Pues porque obviamente alguien los tiene que atender, no, más si son niños pequeños, y usualmente es la mamá, pues, y entonces si la mamá está negativa, pues está, pues, obviamente en el riesgo porque va a tener que cuidar a sus hijos. No podemos dejar a los hijos solos o a los ancianos ahí sin atención. El otro tema es el área física. Muchas casas, pues, tienen una habitación por cada persona, pero es muy común en nuestro medio que una habitación sea compartida por más de una persona. Pues entonces, y esto hace más difícil el aislamiento o la cuarentena. Y el otro tema del escenario es, pues la familia tiene que tiene que seguir funcionando, ¿verdad? Y que es algo pues, cómo va a funcionar la familia. Tiene que seguir operando con la rutina en lo más posible, pues, y sobre todo, pues, los tiempos de comida, la limpieza de la casa y otras cosas, pues, tiene que haber algún funcionamiento. Incluso algunos que trabajan en hogar, pues, tienen que seguir trabajando. Entonces, este es otro punto a analizar en cada uno de nuestros hogares. Y entonces les voy a poner un ejemplo acá, que este es de un paciente que tuve, pues un padre de 45 años negativo, la madre que también trabaja positiva a los de 40 años, y tienen 3 hijos, uno de 3, 6 y 10. Y entonces, obviamente, estos escenarios pues tienen que repartirse, a qué se le da prioridad. Y obviamente con niños de 3 y 6 años, pues obviamente la función de la familia tiene que ser prioritaria, pues tiene que seguir atendiendo a los niños pequeños, ¿ya? Que no los van a dejar guardados en un cuarto, es imposible. El área, si es limitada, pues obviamente van a estar compartiendo. Los niños no es imposible dejarlos quietos, ¿verdad? Entonces van a estar de un lado para el otro. Y el papá probablemente está contagiado pues por la proximidad de relación con la madre que es positiva. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron esta familia? Fue interesante. Cuando resulta positiva, entonces él se hace la prueba y negativo, y lo que hacen es enviar a los hijos con los abuelos. O sea, agarran a los 3 hijos y los mandan con los abuelos. Entonces, esto, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Probablemente estos niños ya estaban contagiados. En ese momento estaban negativos, pero estaban en el periodo de incubación. Y dicho y hecho, uno de ellos a los 4 o 5 días comienza con fiebre y solo los mandaron pues a contagiar a los abuelos. Entonces, lo que debieron de haber hecho aquí es quedarse este núcleo familiar funcionando como familia, pues ya todos aquí están contagiados de plano, pero la decisión pues fue la menos correcta, porque obviamente después los abuelos comenzaron con la enfermedad. Afortunadamente a todos les fue bien. Entonces acá es como cuando tenemos estos escenarios, lo que tenemos que hacer es priorizarlos. Bueno, en un escenario con esto, ¿qué vamos a hacer? Pues las medidas aquí de contingencia, de aislamiento, en un escenario como el que les estoy pintando, pues obviamente es lo último, porque no vamos a ponerlos, es imposible. Lo mismo, me ha tocado una mamá que trabaja, que es abogada, trabaja, se infectó, y porque pues obviamente por cuestiones de su trabajo tiene que estar exponiéndose, y con 2 hijos, y obviamente ninguno de los hijos está infectado, pero ella cuida a los 2 hijos nada más en la casa, con una empleada. Entonces, las medidas de contingencia ahí ya no se pueden aplicar. Protección de vulnerables es algo que hay que
tenerlos siempre en cuenta y tratar de protegerlos pues, en cualquier escenario, porque aquí vamos a tener los fallecidos y el cuidado de los enfermos que no podemos detenerlo, ¿verdad? Entonces, esta mamá tenía que estar enferma, aguantándose todos los síntomas, tomando las pastillas y además cuidando a sus hijos porque nadie le iba a ayudar en esto, ¿no? Las áreas de aislamiento y cuarentena, pues cuando se pueden tener, qué bueno, y esto usualmente es cuando todos en la casa son adultos y todos tienen su cuarto, entonces se puede hacer un aislamiento. He tenido familias acá donde hasta tienen 2 casas, entonces en una casa están los enfermos y los otros se quedan y conforme empiezan a enfermarse comienzan a pasarse de una casa a la otra. Igual, pues en un momento dado todos paran en la casa enfermos. Y algo, pues obviamente que viene siendo también prioritario es el funcionamiento familiar. La familia tiene que seguir funcionando, ¿verdad? En cuanto a alimentación, limpieza, ropa, todo esto, ¿verdad? Pero estas son las cartas que tendríamos que jugar y priorizarlas según sea nuestro escenario, pues porque todas nuestras casas son distintas, todos los componentes que tenemos son distintos, y solo pónganse a pensar ustedes cómo harían con estos, pues, en estos escenarios, perdón, y cómo los manejaríamos, ¿no? Y a qué le daríamos prioridad. En tendencias futuras, pues hay 2 cosas que quiero mencionar nada más. Vienen seguro mejores fármacos, se están investigando muchos medicamentos en estos. Por ejemplo, en influenza tenemos el oseltamivir, el peramivir también, que son altamente efectivos para cortar una influenza. Son altamente efectivos. Entonces, en 24 horas el paciente está otra vez ya sin fiebre. Eso no lo tenemos con coronavirus. Pero están en investigación varias moléculas y probablemente yo creería que a finales de este año ya tenemos un fármaco altamente efectivo. Los que hay ahorita y se usan pues son parcialmente efectivos. Y la otra son mejores vacunas. Y aquí hay una cuestión pues que vemos por qué las vacunas no funcionan. Pues sí, lo que creíamos en un momento dado era una vez la vacuna pues van a caer los casos. Y no vamos a tener casos, estoy vacunado y ya no me va a dar. Eso pensábamos los médicos, que bueno, ya tenemos la vacuna, y eso resultó no ser así. Ahora lo que estamos viendo pues es que la vacuna sí protege, pero en enfermedades severas, muchas veces. Siempre algunos vacunados fallecen. Entonces, y esto se debe pues a que, si ustedes se ponen a pensar, las vacunas que tenemos hoy fueron hechas con el virus del 2020, pues, con el RNA de ese virus, o sea, los genomas de esa época no aplican con los virus que están circulando. Y esto ya salió publicado en los artículos, lo que se llama la evasión inmune. Entonces, el B5 evade totalmente y en gran porcentaje las vacunas, porque los sitios de antigénicos son distintos. Entonces, sí hay algo de inmunidad cruzada, lo que se llama, pues, que si una enfermedad parecida, uno tiene anticuerpos, pues con otro virus que le sea similar, uno va a tener, su cuerpo va a estar como que entrenado y va a poder defenderse mejor. Pero eso no va a evitar la enfermedad, que es el fenómeno que está sucediendo. Ya hay nuevas vacunas con las nuevas variantes genéticas que van a estar saliendo pronto, y entonces estos son los grandes avances. Y a futuro, pues vamos a tener incluso vacunas que se pueden aplicar por vía nasal, como las de influenza, y que van a tener las cepas del año como las de influenza, posiblemente. Ya hay una farmacéutica que habló y está haciendo investigaciones con una vacuna mixta que va a traer la influenza y la de SARS-CoV-2 juntas. Entonces, pero esto todavía tiene que pasar periodos de investigación. Y bueno, esto voy a dejarlo acá porque supongo que muchos de ustedes tienen algunas preguntas o comentarios que hacer y me gustaría que esto fuera una plática y tratar de resolver las dudas si es que puedo. Gracias. Ahí nos vamos. Herminia, ya no te escuchamos. Ok. Ahí está. Aquí estoy. Nos dice la primera persona que inicia con la conversación contigo, nos dice, buenas tardes, con la evolución de las nuevas variantes.
¿qué tan efectivas son las dosis de vacuna? Es decir, después de la tercera, cuarta o más dosis. Y la segunda pregunta, ¿se conoce el porcentaje de personas que se contagian viviendo con un positivo? Arranquemos con esto, Estuardo. Bien. Perdona, no te escuché la primera, se me cortó un poco. ¿Podrías repetirlo, no? Dicen, con la evolución de las nuevas variantes, ¿qué tan efectivas son las dosis de vacuna? Es decir, después de la tercera, cuarta o más dosis. Bueno, acá con los refuerzos, tal vez hay que entenderlos como que son eso, un refuerzo de la inmunidad. O sea que lo que han visto es de que después de 6 meses, entre el periodo de 3 y 6 meses, los anticuerpos caen, o sea, vienen para abajo. Esto es un efecto normal de la inmunoglobulina G, que no es permanente, pues, exceptuando algunas enfermedades, ¿ya? Pero el tercero y la cuarta dosis, pues obviamente son con la intención de elevar nuevamente los anticuerpos. Lo mismo ocurre si alguien fue vacunado y se enferma. Entonces esto va a ser una cantidad de anticuerpos enorme, pues, porque el virus, la molécula entera entró. Acuérdense que la vacuna no es el virus completo, es un pedacito del virus. Y entonces esto justifica la tercera y cuarta dosis. Obviamente no todos deben de recibir la tercera y cuarta dosis, pues eso está, algunas entidades lo reservan para aquellas personas de alto riesgo, que sí deberían de tenerlos, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, personas con enfermedades inmunológicas, personas seniles, sí deberían tener su dosis y su refuerzo cada 6 meses, por ejemplo. Eso es lo que están diciendo ahora. La otra pregunta. En la siguiente pregunta, te voy a unir dos que están hablando del contagio. ¿Se conoce el porcentaje de personas que se contagian viviendo con un positivo? Y la siguiente es, si una persona está asintomática, pero vive con un positivo y no se puede verificar si puede aislarse adecuadamente el positivo, ¿qué procede? ¿Le damos cuarentena al contacto? ¿Por cuánto tiempo? Contagio, ¿verdad? Bien, con el porcentaje, si alguien en la casa entra con Omicron, con estas variantes nuevas, todos van a estar contagiados. Eso es lo que estamos presenciando ahora. Casi el 100%, diría yo, de los contactos familiares se contagian. Siempre hay alguno que se puede estar escapando, pero técnicamente cuando hay alguien en casa, y como les decía, esto empieza a transmitirse 3 días antes, ¿ya? Entonces, solo piensen que en un escenario que hagan de caso que ustedes están positivos hoy y en sus hogares, ¿con quiénes estuvieron en las últimas 72 horas? Pues, y uno estuvo con todos, pues, salvo que a veces alguien no haya estado por alguna casualidad dentro de la casa, por viaje o por qué sé yo, entonces obviamente nos ha contagiado, pues, pero técnicamente todos se contagian en casa. Y la Omicron, como les decía, el RO es muy alto, entonces se necesita menos cantidad de virus, es más rápido y es más contagioso. Ahora, si una persona asintomática vive con un positivo y no puede verificar si puede aislarse adecuadamente el positivo, ¿qué procede? Le damos cuarentena al contacto por ¿cuánto tiempo? Bueno, acá hay una cuestión que quiero diferenciar. El término cuarentena y término aislamiento. Cuarentena es para el que no sabemos si está positivo o no, ¿ya? Si se contagió o no. Esa es una cuarentena. El que está positivo, que ya sabemos que está infectado, ese es aislamiento, ese se va a aislar. Ese ya lo tenemos aislado, ese no hay vuelta de hoja, tiene que aislar. El otro, el que estuvo en contacto, pero se pudo haber hecho una prueba hoy y estaba negativa, sigue en cuarentena. Entonces, este tiene que estar por lo menos, la recomendación ahora es que si está vacunado, 5 días que espere a ver si tiene síntomas. O al 5.º día se haga una PCR a ver si está positiva. Pero obviamente dice que vive con un contacto positivo, ya técnicamente los dos están infectados. ¿Sí?
solo que uno va a aislamiento y el otro va a cuarentena. Ahora, ¿qué ocurre en el tiempo tránsito de esto? Puede ser que a los 2 días el otro empieza con síntomas y a los 2 están infectados, pues, y los 2 están sintomáticos y positivos. Ahí se hacen la prueba y uno está en un cuarto y el otro está en el otro cuarto separados, ¿no? Pero ya una vez los 2 positivos, muchas veces me preguntan, ¿y será que me puedo quitar la mascarilla? ¿O será que podemos comer juntos? Pues le digo, ya se infectaron los 2, ¿qué más se van a pegar? ¿verdad? Entonces, ya no tiene sentido el aislamiento ni la cuarentena ahí porque los 2 están infectados, ¿verdad? La siguiente, vamos a ver. En la siguiente ya estamos, abordan la vacuna. Y la primera dice Estuardo, ¿qué tan cierto es que la vacuna trae secuelas severas? Entre esas, varicela zoster. Hay un alto índice que se está dando. Y la otra es, 3 son sobre vacuna. La siguiente es, ¿cuál es su opinión respecto a aplicar la vacuna Moderna en niños de 6 años? ¿Y por qué en la primera y segunda dosis no hay reacción y en la tercera y cuarta dosis sí la hay? Adelante, doctor. Bueno, la primera es lo de varicela zoster. No es una cosa que diga que sea pues de alto índice, ¿verdad? Esto pues son reacciones adversas que podrían ocurrir eventualmente, pero aquí están poniendo un alto índice. El tema de esto de alto índice no aplica, pues porque son cosas muy, muy extrañas. Realmente las reacciones de vacunas son raras, no son comunes, ¿no? Podría ser que alguien desarrolle zoster, pero habría que hacerle el análisis si es que no tiene otro factor, porque esta es una enfermedad, pues la varicela, que ocurre bajo ciertas condiciones, ¿sí? Y no necesariamente la vacuna. Entonces, a una persona que la vacunan y tiene varicela zoster hay que hacerle un análisis de otras cosas, y no necesariamente puede ser por la vacuna. La otra... los niños de 6 años, los niños de 6 años, doctor. Sí, ok, bueno, ahora están cambiando las indicaciones para la vacunación y está usando dosis diferentes, tanto de Pfizer como de Moderna. Pues obviamente acá están utilizando una dosis menor de la concentración de adulto, ¿sí? Y obviamente esto es una instrucción ahora de que los niños se pueden vacunar a partir de esta edad. Entonces, y esto va a ser igual que lo de influenza, donde esto empezó de la misma manera. Ahora la influenza, pues niños de 6 meses en adelante ya pueden vacunarse, pero lo que pasa es que están haciendo las investigaciones y los estudios al respecto. Y en la siguiente, doctor, le preguntan, ¿son efectivas? Doctor, las reacciones ya nos contestaste y la siguiente es, ¿son efectivas las mascarillas? Y si lo son, ¿a cada cuánto tiempo se recomienda sustituirlas o cambiarlas? La mascarilla depende de cuál va a ser el uso que le vamos a dar y nuestra profesión en sí. Por ejemplo, si vamos a usar una mascarilla de tela, de algodón, pues esta es para uso, digamos, domiciliario o, digamos, civil, pues, digamos, por ponerle un nombre. No va a ser para uso hospitalario. Los médicos que vamos a un hospital tenemos que usar mascarilla N95 pues, o KN95. Entonces aquí también vamos a tener que ver, porque de esto hay de distintos grados de protección que ejerces. Las, digamos que menos protección dan son las de una sola capa. De ahí empiezan las de algodón, las de 3 capas, las quirúrgicas, las N95, KN95 y otro montón de mascarillas que hay. Pero es, ¿qué queremos hacer con la mascarilla? Si estamos enfermos nosotros, por ejemplo, y lo que quiero es evitar que salgan partículas cuando hablo, pues cualquier mascarilla va a reducir enormemente las gotículas que se producen al hablar. Entonces, en este sentido, estamos protegiendo a las demás personas si estamos enfermos.
Ahora, si la idea es protegernos nosotros, ahí tenemos que usar una mascarilla de rango alto de protección, como una N95 o una KN95. Y también acá es otra cuestión. No solo es tener una mascarilla N95, sino que tenemos que saber usarla. Pues porque podemos andar con una N95 y muy bien protegidos, pero después al quitarlo nos contaminamos las manos y nos vamos a tocar la nariz. Entonces ahí no sirvió de nada tener la mascarilla. Entonces también es importante saber ponérsela y saber quitársela. Pero en conclusión, pues las mascarillas todas son buenas en determinado rango para proteger y evitar las gotículas, que eso es el factor principal que se quiere. Que uno al hablar o uno al toser no esté tirando al ambiente, sino que la mascarilla sirva como una red, una malla de pesca que detiene acá. Ahora, cada cuánto hay que cambiarlas, pues va a depender de qué tipo de mascarillas. Hay algunas que son de un solo uso y hay otras que permiten pues lavarse. Incluso hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud con la N95 que uno hace una orden de uso una vez al día y las otras las deja para volver a usarlas al 7º día y no estarlas tirando. Esto obviamente, guardar la mascarilla y reutilizarla de buena manera es algo también positivo por la alta contaminación que hay ahora con todo este equipo, ¿verdad? Se presume que son miles de toneladas de mascarillas las que ya están llegando al mar y causando daño ecológico, ¿verdad? Entonces, las reutilizables son las recomendables. Gracias, doctor. Creo que para quienes tengan interés en revisar el tema del manejo del paciente en casa, y dentro de el uso de las mascarillas, en la página del ministerio hay una guía que podría revisarse. Y ahora vamos con otras categorías de preguntas, doctor. Quisiera ser tan amable de recapitular para todos brevemente cuánto tiempo se debe aislar a una persona positiva y a los cuántos días una persona positiva deja de infectar. Sí, ok, esa es buena pregunta, porque esto va a variar. Primero, el primer factor es, ¿está vacunado o no está vacunado? Esto es algo en alguien que resulta positivo, porque si está vacunado, la recomendación de algunas agencias, por ejemplo el CDC, son 5 días. Entonces, simplemente cumple 5 días a partir del día 0, que ya dije cómo se cuentan, y ya puede regresar. Eso es muy práctico. En Guatemala ponen 7 días, ¿ya? Ahora, si no está vacunado, pues obviamente esto va de 10 a 14 días. Estas son las recomendaciones de las agencias, pero lo que estamos viendo en la vida real es que el antígeno a veces puede estar positivo hasta 14 días. Y entonces, la enfermedad esta es polimorfa, se manifiesta de distintas formas. Y entonces, cuando a mí me dio COVID la segunda vez, la primera vez, yo decía, bueno, a los 7 días ya está negativo el antígeno. Y a los 7 días, sorpresa, seguía tan positivo porque uno puede ver la intensidad de la franja ahí, que el primer día. El día 10 dije, ya va a estar negativo porque así dice la guía, y al día 10 ya todavía había bajado, pero estaba positivo. Hasta el día 14 ya tuve la prueba totalmente negativa. Entonces, esto varía mucho de las personas. Hay gente, por ejemplo, las personas jóvenes, 5 días y ya están negativos, pero no es la regla. Pues aquí como que en la experiencia que he podido ver, no hay nada que se pueda predecir en esto. Entonces, lo que sí, si no tiene síntomas y ya pasaron más de 7 días, ya la probabilidad de contagio va bajando, porque la carga viral, que es lo que nos preocupa, va bajando. Pero esto va a depender mucho de un montón de factores, y hay factores que no se conocen, ¿verdad? Pero sí, las recomendaciones es 5, 7 días y 10 y 14 días. Doctor, y nos llegan varias preguntas en las que te piden que por favor abordes el tema del post-COVID, que nos platiques un poquito acerca del post-COVID y los cuidados posteriores a la infección.
Adelante, doctor. Gracias. Otra buena pregunta, porque esta es otra cosa de moda, ¿verdad? Y el síndrome de larga duración de COVID o post-COVID, pues, le da a la gran mayoría de gente. A todos los que me están escuchando aquí que han tenido COVID, unos 10 días después de ya no tener síntomas, siempre hay algún achaque que queda, siempre. Es raro, yo diría que es raro que alguien se cure como en los demás catarros, ¿verdad? Que catarro habitual, uno pasa 4 días, se cura, ya se curó y ya está bien. Aquí no. Aquí esto parece como que cámara lenta, ¿verdad? Y que queda tos, que queda dolorcito de garganta que va y viene. Y entonces hay síntomas que perduran más allá de 28 días a veces, ¿no? La mayor parte de estos achaques, que pues yo la mejor manera que he tenido de describirlos son de achaques, porque moquera persistente, dolor de cabeza persistente, migrañas que aparecen, rash que aparecen en la piel, problemas gastrointestinales y problemas de ansiedad y depresión, pues todo esto pero desaparecen en las primeras 4 semanas. Pero se le ha llamado larga duración cuando persisten más de un mes después de que el cuadro agudo pasó. Y entonces se asume, según las estadísticas que hay, que 30% de las personas que han tenido COVID van a tener algún síntoma residual que dure entre 4 y 12 semanas. Y a veces más. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se llama COVID de larga duración o post-COVID. Tengo una paciente que creo que es el récord ahorita, que le dio COVID en la primera, en el 2020, diciembre del 2020, y hasta ahorita no recupera el olfato. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es un... Y ha hecho de todo y obviamente hay muchas cosas que hacer. Entonces, ¿qué es la sugerencia acá o qué es la recomendación que yo hago con los pacientes? Es dejarles un periodo de un mes y si hay algún síntoma, pues obviamente que reevaluarlos, examinarlos y ver que todos los parámetros de sangre estén bien, las hormonas que estén bien, porque altera tiroides, glucosa y a veces arritmias cardíacas o problemas del ánimo, depresión o ansiedad. Entonces eso hay que tratarlo. Cambio. Tenemos más preguntas. Estoy viendo dónde nos... Ahí estoy. Se nos perdió Herminia. No, aquí estoy. Okay. Le decía, doctor, que yo podía continuar con ustedes toda la noche porque a mí uno de los achaques que me quedó es el insomnio, siendo yo una persona de muy buen dormir. Pero ahora pasemos a la siguiente categoría de preguntas. Quieren escuchar tu opinión acerca de las pruebas caseras para el diagnóstico. Y luego, si alguien fue infectado con Delta y recibió tratamiento de tocilizumab y remdesivir, ¿cuánto tiempo de inmunología adquiere? Y si es posible contagiarse de otras variantes. Sí, okay. Voy a empezar por la última, la del Delta. El que tuvo alfa, beta o Delta, o bien el Omicron B1, puede seguirse contagiando con las demás variantes. No le genera inmunidad. Esto hay una evasión inmune del virus. Este virus es literalmente un delincuente inmunológico. Evade la inmunidad de una manera formidable. Desde el inicio, desde la alfa, desde las primeras cepas, eso lo caracteriza. Y entra silenciosamente al cuerpo, evade todas las señales de que nos defienden de entes extraños, innatas o adaptativas, y o sea que es un artista en eso. O sea que la pregunta tal vez sería ¿cuántas veces me puede dar COVID? Pues, N veces. Ahora cada vez va uno defendiéndose mejor. La otra era las pruebas caseras, pues son buenas. Las pruebas rápidas han ido mejorando en todos estos años y creo que ha sido un aprendizaje. Ahorita en Guatemala las están vendiendo en algunas farmacias y a mí me sorprende ¿ya? Cuando los pacientes lo llaman a uno y ya le enseñan el cassette y mira, aquí está. Entonces, y eso
hasta ayuda, porque visualmente uno puede ver qué tan intensa es la franja que marca la detección del virus, ¿verdad? Porque en algunos se marca muy suavecito, así un rosadito, y en otros se marca pues que ya hasta se sale del cassette. Entonces dice, bueno, este tiene un montón de virus, ¿verdad? Uno puede predecir eso, y son buenas. Y creo que una de las presiones que se hizo con el ministerio fue precisamente eso, que las dejaran, porque la gente... la vez pasada que pasé por Campo Marte eran 2 kilómetros de cola, y entonces yo iba con mi esposa y le digo, ¿tú harías esa cola? Pues ninguno de los dos nos quedaríamos a hacer la cola, ¿no? Porque estar perdiendo como 4 horas y enfermos, me los imagino ahí a los pobres. Entonces, cambio, ahora uno pide en la farmacia, en 10 minutos ya tiene el diagnóstico. Gracias, doctor. Ahora volvemos a los chiquitos. Te pregunta uno de nuestros invitados, en niños menores de 5 años, aparte del esquema preventivo y curativo, es decir, zinc, vitamina C, loratadina, ¿qué otra cobertura se le tiene que aplicar en relación a medicamentos y nutrientes? Y luego dice otra persona interesada en saber más sobre la situación de los niños. Yo viajé a El Salvador para vacunar a mi hijo, ya que aquí no hay, y le pusieron la vacuna Sinopharm. ¿Es efectiva para niños? Sí, Salvador, estos son las vacunas de Sinopharm, es China, y no tengo información sobre eso, no puedo contestar esa pregunta porque no tengo información sobre esto. Las que están haciendo pruebas en pediatría son, porque hay estudios sólidos, es Moderna y Pfizer. Hay una cuestión que quedó pendiente, lo de tocilizumab y remdesivir, pues esta persona si recibió esos fármacos ha de haber estado sumamente mal para que le dieran estos 2 fármacos, y esto independientemente no tiene nada que ver con que le pueda volver a dar o no le pueda volver a dar el virus. Y con el tratamiento en niños, que era la otra pregunta que está ahí, es hay algo que quiero hacer énfasis acá, porque muchos pacientes me llaman que aquí tengo el kit que me dieron cuando me fui a hacer la prueba, que incluye como en algunos lados 10 hasta 12 fármacos, y empiezan a tomárselos todos. Y desgraciadamente trae una hojita, algunos kits nada más, de lo que viene y la dosis, pero no dice para qué son muchas veces. Y la gente empieza a tomarse todo el kit, ¿verdad? Desde la ivermectina hasta el antibiótico, y se lo empiezan a dar a los niños. Lo que me ha estado ocurriendo es de que está sobrecargando el organismo de fármacos y empiezan con náusea, con vómitos, o con irritación gástrica. Entonces, el kit no es para que se lo tomen todos, pues, sino que el tratamiento es sintomático. Cuando se habla de tratamiento sintomático es, si tiene fiebre, bajamos la fiebre. Si tiene tos, doy algo para la tos. Si tengo dolor, pues doy algo para el dolor. Pero no es de empezar a dar el montón de medicinas. La gente se los da todo con la idea de que esto le va a matar el virus. No hay ningún antiviral efectivo hasta el momento. O sea, se pueden tomar 3 kits con todo y la ivermectina, que yo no sé por qué les encanta, y es un antiparasitario, pero no va a tener efecto antiviral, pues, ¿no? Se quieren tomar cerros de zinc, pero eso no tiene un efecto antiviral probado. Entonces, el kit se tiene que usar con cierto razonamiento lógico, ¿verdad? Cambio. La siguiente pregunta, volvemos a las complicaciones posteriores. Nos pregunta María Fernanda si las complicaciones posteriores a COVID, gastro o insomnio, ¿cómo se pueden mejorar? Usar probióticos, prebióticos, alimentación y ejercicio. ¿Qué más podríamos hacer para reducir los riesgos? Bueno, aquí hay una cuestión, Germina, porque esta pregunta es interesante también. Muchas de las consecuencias de todos estos síntomas es porque la persona se angustia, se estresa, y entra en lo que se llama un estrés postraumático, ¿verdad? Tener COVID a algunas personas les causa un estrés increíble, y es muy fácil entender esto, pues cualquiera que le dicen tiene COVID,
y ha tenido gente cercana que ha estado grave, hospitalizada o muerta, entonces se estresa y dice, me voy a morir, ¿no? Y así es, pues, ¿no? Pero entonces muchos de estos se debe al grado de ansiedad que produce la enfermedad y estrés postraumático. Tal vez lo mejor para esto es calmarse, tomar una dieta pues, lo más sana posible, no estar comiendo muchos lácteos ni azúcares, eso se ha visto que debilita el sistema inmune y además el virus tiene implicaciones fuertes sobre el metabolismo de la glucosa, entonces eso va a debilitar el sistema inmune. El virus afecta el sistema gastrointestinal, entonces todo lo que es grasas y lácteos pues se pueden ver comprometidos, de hecho la diarrea muchas veces. Y entonces yo creo que aquí yo me iría por el lado de la dieta y de tranquilizar la cabeza para que todos estos síntomas se vayan resolviendo. Y creo que aquí lo que es, lo que siempre se dice en todos los momentos, una mente positiva, ¿verdad? Pero eso a veces no es tan fácil porque tengo familias donde se han muerto 3 y viene y el único sostén de la familia le da COVID y cómo no va a estar afligido, pues, ¿no? Pues si es el que está manteniendo a todos y se aflige, por supuesto, cambia. Perdone, doctor, dice, ¿qué medicamentos o vitaminas podría consumir una persona que está saliendo del COVID para fortalecer su sistema inmunológico? Aquí sí están los medicamentos que vienen en el kit, la vitamina C, que por años se sabe que es inmunoestimulante, la vitamina D, el zinc, que son como componentes básicos para que el sistema inmune funcione. Pero realmente no es que le vayamos a poner un turbo, ¿verdad?, al sistema inmunológico. Simplemente es que si alguien tuvo COVID, probablemente consumió mucho estas vitaminas y se han depletado, pues, porque el cuerpo entra en una batalla y en un desgaste, ¿no? También ácido fólico. Entonces, tampoco es hipervitaminarse, ¿verdad?, porque no tiene ningún sentido. Pues un suplemento, lo que se llama un suplemento vitamínico, con cualquier multivitamina, que hay un montón de marcas, pues es oportuno después de cualquier enfermedad, ¿verdad? Y no digamos por COVID. Pero esto no va a ser, pues hablando desde el punto de vista de la realidad, no va a ser de que si me tomo un montón de vitamina D voy a tener un hipersistema inmune, ¿verdad? Eso no ocurre. El sistema inmune tiene su forma de trabajar. Lo que sí se ve que si tengo deficiencia de vitamina D, entonces me va a ser más complicado para el sistema inmune pues reaccionar ante una nueva enfermedad. Y de hecho, las muertes por problemas pulmonares, no solo COVID, cualquier neumonía, se ha visto que tienen una deficiencia anticipada de vitamina D. Tampoco es, me da COVID y me voy a tomar la vitamina ahorita, eso ya no sirve. Eso se toma antes o después. Antes para prevenirlo y después para reponerlo. Pero no quiere decir que me dio COVID, ahorita la vitamina me va a rescatar del virus, porque no es así. Ya es otra de las cosas que a veces se confunden. Cambio. Gracias, doctor. Un comentario de alguien de la audiencia nos dice, muchas gracias por su explicación extensa, doctor. Ahora entiendo muchas cosas. Así que gracias, Estuardo. Ya no veo más preguntas en el chat. Sara, Andrés, ¿habrá algo que se me habrá quedado sin atender? Hay una que acaba de entrar acerca de una persona que se le está cayendo mucho el cabello después de tener COVID. También había una sobre secuelas gástricas, un dolor extraño en el intestino. Tal vez sí podría explicar un poquito más por qué sabemos de por qué hay secuelas gástricas. La mayor parte de secuelas de este virus es porque se reproducen todos los tejidos. El virus entra al cuerpo y entra hasta el cerebro, ¿verdad? Cosa que es poco usual en las infecciones, porque el cerebro siempre está protegido. Y entonces el intestino se puede quedar inflamado. Ahora, esto está produciendo una gama de síntomas posteriores raros
Si ustedes ven el primer reporte, decía 50 síntomas, hoy ya van por 200 descritos. Entonces, cada vez están descubriendo más cosas. Tal vez el mensaje aquí sería, si a uno le dio COVID y tiene alguna cosa rara, vaya con su médico que lo examine, porque puede ser de que sea importante investigarlo o puede que se resuelva muy fácil, ¿va? Como puede ser una gastritis y se da un antiácido y se acabó. Pero tal vez el mensaje que quisiera dejar es eso. Si le dio COVID y después de un mes sigue con algún síntoma, vaya con el médico que lo examine. ¿Sí? Y él va a determinar la seriedad o la importancia de hacer más análisis o simplemente dar un tratamiento. La otra es qué tipo de exámenes pueden hacerse post-COVID. Aquí estoy leyendo una. Pues exámenes va a depender de cómo esté. Si uno tiene un síntoma cardiovascular, pues van a ser exámenes orientados al corazón. Si es pulmonar, al pulmón. Si es gastrointestinal, pues exámenes de tipo de origen, porque no se puede hacer no todo, pues, sino que hay que dirigirlo al síntoma. Y sobre la caída exagerada del cabello y el tiempo para recuperar el gusto y el olfato. Lo del cabello es un problema que se vio desde los primeros casos de COVID, y esto se asume, pues, de que es el cabello es una proteína. Entonces, estos pacientes tienen un consumo proteico y una desnutrición tan fuerte, aguda, durante las etapas críticas de la enfermedad, que generan esta pérdida del cabello. Esta puede ser alguna de las explicaciones, pues un consumo enorme metabólico. Y obviamente conforme pasa y se recupera la nutrición, tendría que recuperarse el cabello. Pero hay algunos de que no se sabe y que quedan con unas áreas de calvicie que probablemente pueda ser autoinmune, porque este virus desencadena muchas cosas autoinmunes. Pero hay dos razones. La razón principal es la gente que estuvo en intensivo, intubada, imagínense ahí, y entonces hay caída enorme del cabello. La otra, ¿cuál era, Herminia? Era la del cabello y déjame ver. El olfato. Sí, el olfato. Sí, el esto gusto. se miraba más con las primeras variantes, alfa, beta y delta. No se mira tanto ahora con el Omicron como antes. Y esto, pues, usualmente unos 8 o 10 días es lo que suele durar. Pero, como les digo, puede durar mucho más. Puede durar, el récord que tengo es este paciente que ya lleva, pues, desde diciembre del 2020 hasta la fecha, y no recupera nada del olfato. Pero, y no hay ningún tratamiento para eso, pues. No existe, es realmente efectivo. También te preguntan, doctor, si cuál podría ser un medicamento adecuado para niños contagiados. Y la siguiente es, al asintomático no le pasa nada. Sí, perdón. Medicamento no hay. No hay ningún medicamento para prevenir. Como por ejemplo en influenza. En influenza sí tenemos los Celtamivir, que si tengo un contacto se lo puedo dar y va a evitar la enfermedad. No hay momento, simplemente no se tiene ningún antiviral. Hay algunos antivirales como el Paxlovid o el Molnupiravir y algunos otros que están en investigación que se dan cuando el paciente empieza enfermo para reducir la severidad. Hasta el momento eso no hay en Guatemala. La pregunta era ¿es adecuado para niños contagiados? Depende. No hay tampoco porque no hay medicamento efectivo. Ok. Y estos sí, si están en intensivo, ahí sí hay fármacos que se usan como el remdesivir y el tocilizumab. ¿Y al asintomático qué? ¿Nada? Pues no, al asintomático, ¿le pasa algo o no le pasa? No, ese obviamente tiene un sistema de inmuno fortalecido y no tiene síntomas, simplemente tiene, probablemente algunos de estos la vacuna lo protegió, pero siempre han habido sintomáticos desde el inicio de la pandemia. O sea, hay gente que tiene ciertas características inmunológicas que no le da la enfermedad. Ahora, un buen punto es saber si estos hacen COVID de larga duración. Eso no se sabe, pues, porque
uno no puede identificarlos. Bueno, ¿y qué comentario te merece que algunas personas que opinan que a raíz de la vacuna les ha dado cáncer? ¿Qué comentario te merece eso? Conozco algunas personas que culpan las vacunas que luego les ha dado cáncer. Pues no, eso obviamente habría que ver cada caso, ¿verdad? Pero hay una cuestión acá, pues, que sabemos que el desarrollo de cualquier cáncer es alto. O sea, si vemos las probabilidades de cáncer muscular o cerebral, 30% nos vamos a morir en un accidente, cualquiera que sea, y 30% nos vamos a morir de cáncer. Entonces es muy común. Entonces, de hecho, estas asociaciones, pues, tendría que ser, debería de haber una cantidad de cánceres por la vacuna indescriptible, ¿verdad? Para que pudiera ser. Es algo, les pongo un caso, pues una paciente se vacuna y de repente ya le detectaron cáncer de mama. ¿Cómo saber que no iba a ser cáncer de mama con sin vacuna? Y si es algo tan común, ya es el cáncer más común entre mujeres. Entonces, no hay ninguna prueba ahorita que la vacuna produzca cáncer, esa es la verdad. Gracias, doctor. Y después de que me da COVID, ¿a cuánto tiempo me puedo poner el refuerzo de mi vacuna? Otra buena duda que la tiene mucha gente, pues. Y aquí la respuesta va a variar del paciente, del tipo de paciente. Si es una persona con problema inmunológico, y les pongo, aquí los escenarios son variados, ¿verdad? Les voy a poner es un paciente que tiene fallo renal, que se puso sus 2 vacunas primeras, se iba a ir a poner su tercer refuerzo, y pum, le dio COVID, ¿no? Salió, y dice uno, bueno, tiene 2 vacunas, una enfermedad, pero tiene el problema inmunológico. Que se vaya a vacunar inmediatamente, ¿va? Saliendo del COVID, 15 días y se ponga la vacuna. Ahora, si cambiamos el paciente y pongamos que es una persona de 20 años, un atleta, y no hay ninguna prisa de vacunarlo, pues puede pasar hasta 6 meses porque es una persona con otra constitución totalmente, ¿verdad? Entonces, y quién sabe si tenga indicado ponerse un tercer refuerzo. Ok. Gracias, doctor. Vienen otras. Para nosotros los deportistas, ¿al cuánto tiempo después de que me dio COVID puedo volver a mi rutina de ejercicio, de prácticas? Sí, esta es otra pregunta que hacen muy comúnmente, ¿cuándo puedo empezar? Y la respuesta es cuando sienta que ya tiene energía para hacerlo, pues porque esta enfermedad desgasta mucho. Y algunos pacientes lo describen como que, bueno, quedé como que me atropelló un tren, ¿verdad? Y esto es, se los voy a contar de un caso que tengo, que eran 2 esposos, los 2 corrían como 10 kilómetros diarios porque estaban en triatlón, les dio COVID, y bueno, cuando se curaron y todo, pasaron sus 10 días, dijeron, bueno, vamos a ir a correr. A las 2 cuadras estaban los 2 sentados, ¿verdad? Y de regreso, y llamándome, ¿verdad? ¿Qué había pasado? ¿No? Entonces le digo, pues sí, no pueden regresar, aunque sean atletas, no pueden regresar a agarrar el deporte de la misma forma, hay que ir poco a poco. Y entonces el mismo cuerpo, oigan a su cuerpo, el mismo cuerpo les va diciendo qué tanta energía tiene. Pero si se siente cansado, pues obviamente lo mejor es ir retomando el ejercicio de una manera progresiva, ¿no? De ninguna manera súbita. Gracias, doctor. ¿Y qué hay de las información que a veces circula o que ha circulado por algunos medios en cuanto a que el COVID o la vacuna podrían generar abortos o problemas de embarazo y el efecto podría ser prolongado? Sí, daños en el embarazo. Podrían provocar abortos o problemas de embarazo y el efecto podría ser prolongado, dice la pregunta. Esta es una de las cuestiones por las cuales también puse como en el escenario mujer embarazada, si hay una mujer embarazada en casa. Y acá, aunque no hay ninguna prueba directa de que el virus pueda causar
pues problemas en el feto hasta el momento, como el virus, se recuerdan, el arbovirus que comenzó a causar problemas en Brasil con microcefalia. Esto no está demostrado en COVID, pero es un virus y que sí se nota que pasa a la placenta. Pues entonces, para mí el riesgo existe, aunque no se haya demostrado. Entonces, lo mejor es cuidar a una mujer embarazada de que no se exponga al virus, ¿verdad? Eso sería lo primero, ¿ya? De hecho, el problema con las embarazadas que sí está confirmado es que sí pueden tener partos prematuros, ¿ya? No abortos, no partos prematuros, niños de bajo peso al nacer, y tienen más mortalidad, sobre todo en las variantes Delta y en las variantes anteriores, donde había mayor mortalidad y mayor complicaciones en las mujeres embarazadas. Entonces, por eso hay que cuidarlos bien. Simplemente. ¿Y qué pasa, doctor, con los niños que hace 2 meses se pusieron la primera dosis de Moderna y no se sabe, yo digo no se sabía, cuándo van a venir las vacunas? ¿Perderían el esquema o a cuánto tiempo se pueden poner la segunda dosis? No, hacen el catch-up, o sea, lo vuelven se ponen su segunda dosis de refuerzo en cuanto tengan. Ok. Bueno, y aparece repetidas veces la pregunta de una persona positiva, ¿a los cuántos días después de dar positivo puede contagiar? Está contagiado desde antes, digamos, en términos estadísticos, 3 días antes a 10 días después. Ok, muchas gracias. Yo creo que ahí hemos agotado las preguntas. Por favor, Andrés, Sara, si algo se me está quedando por respeto a nuestros invitados, me hacen el favor y nos lo indica. Y de nuevo, adelante. No, yo creo que, bueno, hay una que acaba de entrar. Si hay 3 dosis de Moderna, ¿cuál sería la 4ª dosis? Acá es una cuestión muchas veces de disponibilidad del país, ¿verdad? Pero hay 2 maneras de ver las vacunas, las que son RNA y las que son por vector. Las que son por RNA, pues es Pfizer y Moderna. Entonces, digamos, el mecanismo de acción es intercambiable, son lo mismo básicamente, y las de vector también. Entonces acá, obviamente, se puede poner otra de Moderna, otra de Pfizer, como refuerzo 4ª dosis, pero si no hubiera, puede pasarse una de vector. Esto se ha visto que combinar las vacunas, hacer una vacunación heteróloga, provee también más anticuerpos, ¿ya? En algunos casos se ha visto que, por ejemplo, cuando se ponen 2 de AstraZeneca y una de Moderna, pues el refuerzo es mayor. Realmente hay que ponerse la 4ª dosis, si hay que ponérsela, se le pone con lo que caiga, con lo que haya, ¿no? Estamos en la misma posición al inicio, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la mejor vacuna que decíamos al principio? Ajá. Entonces, ¿qué vacuna me pongo? Porque había un menú ahí. Entonces, la respuesta muchas veces era, póngase la vacuna primera que le llegue, ¿verdad? Entonces se lo pone. Igual acá, pues, si depende de la disponibilidad del país, si la 4ª dosis hay una de adenovirus, pues se pone esa. Si hay una RNA, se ponen esa. No importa, se pueden combinar. Gracias, doctor. Te dicen gracias por toda su valiosa información, por todas las explicaciones. Para mí son muy oportunas, dicen más de uno de los invitados. Gracias por la excelente discusión y aclaraciones a las dudas. Muchas gracias por tan valiosa información. Gracias, doctor Tercero, Herminia y Sara. Bueno, yo creo que ahí llegamos al final de las preguntas de los participantes. Ya se ha dado lugar a esta gama de preguntas por escrito. Si hay alguien que de viva voz quisiera preguntar algo, pues nos quedan un par de minutos para que puedan hacer sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Súper interesante. Y gracias, doctor. Que Dios lo bendiga. Buenas noches, nos están diciendo ya. Muy amable por su información. Sara, yo creo que estamos llegando ya al final de las participaciones.
Muchas gracias a todos los que están comentando sobre el trabajo que el doctor ha hecho para nosotros el día de hoy, por su servicio, porque realmente es eso, un servicio el que está dándonos. Y a ti, Sara, muchísimas gracias por ayudarnos a invitar a nuestra familia de los proyectos de USAID. Adelante, Sara, ¿quieres tú decir algo más? Y luego le vamos a dar la palabra a Estuardo para que cierre su conversatorio. Bueno, yo la verdad no hice gran cosa. Estoy muy complacida con este tiempo que hemos tenido. Gracias por todas las preguntas. Creo que muchas veces tenemos preguntas y nadie las quiere hacer o le da pena, pero son las mismas preguntas que muchos tienen. Entonces, estoy realmente muy, muy agradecida, doctor, y Herminia también, y el proyecto G+, por darnos este espacio. Ha sido, creo que, muy, muy valioso. Gracias por toda la participación de nuestros colaboradores de varios proyectos que están aquí representados. Entonces, sí, muchas gracias. Igualmente, pues le agradezco la oportunidad para estar aquí con ustedes y espero pues que haya sido de utilidad y pues me tienen a las órdenes. Gracias, Herminia, y gracias, Sara, y gracias a Ima también, que fue pues importante actuar en esto. Gracias. Doctor, como ya te expusimos, preguntan si y tú lo decides, ¿verdad? Si quieres compartirlo para que quedara en el chat, porque seguramente quieren seguir hablando contigo. Perdón, Herminia, no escuché, se me cortó un poquito, disculpa. Hay quien pida tu número de teléfono, el número de tu clínica para localizarte. Entonces mi celular ahí lo pongo y pues pueden enviarme por WhatsApp o llamarme y para cualquier duda, pregunta ahí con gusto. Gracias por esa gentileza. Andrés, creo que alcanzamos en el último dato que me dio fue de las personas que nos conectamos. Me dijo el último dato 162, creo, no estoy segura si llegamos hasta a alcanzar a más personas que se registraron. Sé que varios están con sus familias, con sus niños probablemente, sus esposos, sus amigos, y así que les agradecemos mucho. Ya empezamos a las 6 de la tarde y son justamente las 7:30 y aquí seguimos. Gracias por mostrar el interés en este compartimiento que tuvimos la oportunidad de ofrecer para ustedes. Fueron muy gentiles al asistir a esta reunión y recibir esta información de un experto en la materia. Así que por mi parte es todo. Si ya no hay más, buenas noches para todos. Gracias, Andrés. ¿Alguien más si hay alguien más que quiera decir algo? Anímese. Bueno, Herminia, tenemos varias preguntas si se grabó la reunión y veo que sí se grabó. Entonces, sí. No sé cuál será el procedimiento para compartirlo, porque veo aquí algunos comentarios que esto podría ser también muy útil para, bueno, en el caso del proyecto Puentes Jóvenes, participantes del proyecto también. Bueno, Andrés, le cedo la palabra para que nos oriente cuándo podríamos tener la grabación lista para compartirla con Sara y que por su medio la podamos compartir con el resto de las personas que fueron invitadas y que a su vez invitaron a otros. Andrés, ¿sigue ahí? Sí, por supuesto, Herminia. Con mucho gusto, después de cerrar esta sesión, compartiré el enlace para la descarga de la grabación. Está de inmediato disponible. ¿La va a poner en el chat? Sí, correcto. Lo puedo enviar para que se pueda socializar con todos los participantes. Maco Caseros, tiene la palabra. Tiene su manita levantada. Adelante, Maco. Su comentario está en el chat que pregunta creo que la pregunta es si el doctor estaría dispuesto a hacer una charla para jóvenes de Macos del proyecto Puentes también conmigo. Si habría esa posibilidad.
Sí, claro, claro. Ahí tiene mi teléfono, me escribe o me llama y lo coordinamos perfectamente, con gusto. Excelente, muchas gracias, doctor. Eso Eso es sería chulo para trabajar con patojos también. súper. Bueno, bueno, dice que coordinemos offline, nos sugieren, y muchas gracias, pues, que estén muy bien y que si el COVID los visita, la pasen lo mejor posible. Los que ya nos dio, que terminemos de recuperarnos, sigamos cuidándonos, pues. Buenas noches. Gracias por su asistencia. Buenas noches.